Hola, ¿qué tal? Esta es una serie de 3 videos en el que vemos la forma de cambiar la frecuencia de trabajo del reloj de los microcontroladores Atmega 328P. En esta segunda parte vemos cómo hacerlo con la herramienta ABRDUDES. Comenzamos. Vamos a modificar la frecuencia de reloj de nuestro microcontrolador. Para ello vamos a hacer varios ejercicios. Recordemos que el Atmega de fábrica viene empacado a 1 MHz, trabajando a 1 MHz. Eso significa que viene con el uso del oscilador interno a 8 MHz y con el divisor entre 8 activado, lo cual resulta en una frecuencia de trabajo de 1 MHz. Muy bien, pues nuestro primer ejercicio va a ser cambiar la frecuencia a 8 MHz, es decir, en lugar de trabajar a 1 MHz, vamos a hacer que trabaje a 8 MHz, lo cual significa que vamos a deshabilitar el bit de división entre 8. Un segundo ejercicio que vamos a hacer es utilizar un cristal externo para trabajar una frecuencia diferente de 1 o de 8 MHz. En mi caso personal tengo un cristal externo de 4 MHz, es lo que yo voy a utilizar en mi ejemplo. Y luego a ese cristal le vamos a aplicar la división entre 8 y finalmente regresaremos el reloj a los valores de fábrica, que es activarle el oscilador interno de 8 MHz con su división entre 8 para que trabaje a 1 MHz. Para ello utilizaremos el programador USB ASP y la interfaz ABRDUDES y veremos cómo hacer esto mismo desde el Microchip Studio, antes llamado Atmel Studio, para poder también hacerlo desde este IDE, desde este entorno integrado de desarrollo. Y esto pues porque es lo que hemos utilizado a lo largo del curso. ¿Listos? Pues acción. Muy bien, pues aquí tenemos ya mi microcontrolador cableado a mi programador por esta parte. Aquí en esta parte va hacia mi programador USB ASP. Yo tengo programado ahorita pues el famoso blinker que parpadea cada segundo, es decir, dura un segundo prendido, un segundo apagado. Tengo conectado aquí en el puerto B1 y tengo listo el cristal de 4 MHz, está desconectado ahorita, para conectarlo un poquito más adelante, y conecto mi alimentación y empieza a parpadear el LED cada segundo. Y acá en la computadora tengo el ABRDUDES y vamos a comenzar a mover precisamente todos estos valores a como lo vimos en el ABRDUDES. Ya tengo seleccionado el microcontrolador, ya tengo seleccionado el programador, que es el USB ASP, que es este de Fischl. Ya seleccioné aquí el puerto USB. Bueno, tengo cargado el programa y en la parte derecha, abajito del botoncito que presionamos para que detecte el microcontrolador, que es el que nos permite ver si nuestra comunicación está correcta, abajo de ellos aparece esta sección que dice Fuses and Lock Bits. Esta es la sección donde nosotros vamos a poder modificar, cambiar los valores de los fusibles. Y aquí vienen los valores de fábrica, los valores en hexadecimal de los valores de fábrica. El L es el fusible bajo, el H es el fusible alto, la E es el fusible extendido y LB es el lock bit byte, es el byte de bloqueo. Y viene una opción para leer y para escribir. Yo solo voy a estar modificando el registro bajo, el fusible bajo, que es la que tiene que ver con funciones de reloj. No me voy a meter ni con el highs ni con el extended y mucho menos con el lock, porque como vimos aquí en el high, por ejemplo, en el fusible alto es donde está el bit que habilita o deshabilita la programación por SPI, que es con la que programamos el microcontrolador. Si le muevo, pues lo puedo bloquear. También tiene el bit para habilitar o deshabilitar el reset. Solo me voy a concentrar en el registro de fusible bajo, en el byte de fusible bajo, en el low fuse byte. Se fijan, aquí yo puedo modificar el valor manualmente. Si observan también, es un valor en hexadecimal de 2 cifras, lo cual se traduce a un valor binario de 8. Cada cifra equivale a un valor de 4 bits, lo cual comprueba que es un registro de 8 bits, es decir, son 8 bits que yo puedo modificar directamente, pero también lo puedo hacer a través de una opción que viene aquí abajo que dice Bit Selector. Si le doy clic, me aparece precisamente una ventana con los 4 fusibles: el fusible bajo, low fuse,
el fusible alto High Fuse y el fusible extendido y el Log Bits Fuse. Aquí es donde puedo yo manualmente modificar los valores de los 8 bits de cada registro de fusible. Yo solo me voy a concentrar en el fusible bajo, que es donde vienen las funciones de reloj. Insisto, porque es el tema de este video y es la intención principal de esta demostración, poder cambiar la frecuencia mediante estos. Como recordarán, nuestro primer reto es modificar la frecuencia de trabajo de 1 MHz a 8 MHz. Ahorita está trabajando con los valores de fábrica, que son utilizar el oscilador interno de 8 MHz con el divisor entre 8 activado, lo cual nos da una operación de trabajo de 1 MHz. Entonces lo que tengo que hacer por principio de cuentas en este primer ejercicio es deshabilitar el divisor entre 8 para que tengamos la frecuencia de 8 MHz. Y si me voy aquí al fusible bajo hasta el bit número 7, que es este de aquí, dice CKDIF 8 y viene en 0. Recordarán que trabaja con lógica inversa, es decir, 0 significa que está activo y 1 significará que está desactivado. Y como vemos viene un 0, lo que significa que el divisor entre 8 está activado. Si yo lo pongo en 1, le doy OK. No pasa nada todavía en mi reloj. ¿Por qué? Porque no le he dicho write. Y si se fijan, aquí el valor cambió de 6.2 que estaba hace un momento a E2, que ahora está, que es el que corresponde precisamente a esta lectura. Este 1110 es una E y este 0010 es un 2, y aquí lo tenemos el valor. Los fusibles en el ATmega 328 se programan por separado, es decir, si yo le doy aquí program, no me va a pasar nada. Es más, fíjense, le doy program, lo que va a hacer es descargarme el mismo programa del blinker y se fijan, está operando igual. Para poder mover los fusibles se usa esta sección write, es decir, la programación de los fusibles es independiente del programa principal del microcontrolador. Hasta que yo le dé aquí write, se va a modificar estos fusibles y me va a cambiar la frecuencia de trabajo. Entonces vamos a hacerlo, vamos a la 1, a las 2 y a las 3 y veamos. Se programa y veamos cómo empieza a parpadear más rápido el LED. Aquí ya está nuestro primer objetivo logrado. Es decir, ya desactivamos el divisor entre 8, por lo tanto ya está trabajando nuestro microcontrolador a la frecuencia de 8 MHz. Lo voy a regresar a la frecuencia anterior, que es activarle el divisor entre 8. Aquí le pongo un 0, le digo OK y le digo write y me lo regresa a 1 MHz. Dato interesante, puedo yo hacer el movimiento manual. Si yo aquí manualmente le pongo una E, que es el valor anterior, es el valor equivalente a tener el bit número 7 en 1, es decir, es activado, y le doy write y me vuelve a la frecuencia de 8 MHz. Y si yo manualmente le doy el 6, que es el valor para habilitar la división entre 8, le doy write y me regresa a 1 MHz. Como comentamos al principio de este video, se recomienda tener mucho cuidado con la manipulación de estos bits. Yo sugiero que cuando lo tengan que hacer lo hagan a través del selector para que sepan exactamente qué bit están modificando. Muy bien, ya cambiamos la frecuencia a 8 MHz, es decir, deshabilitamos el divisor entre 8. El siguiente reto es utilizar un cristal externo para trabajar una frecuencia diferente. En mi caso, yo tengo un cristal de 4 MHz y aquí entran varias consideraciones importantes, que son las siguientes. Como recordarán, el fusible que contiene la información de reloj es el fusible bajo y tiene a grandes rasgos 3 valores a configurar. 1, la selección de la fuente de reloj, que se hace en los bits 0 al 3, los 4 bits de abajo, es decir, el CKCL 0, CKCL 1, CKCL 2 y CKCL 3. El segundo parámetro importante es el tiempo de arranque, que se selecciona en los bits 4 y 5, que es el SUT 0 y el SUT 1. El que sigue, nosotros lo vamos a dejar desprogramado porque se refiere a generar una señal de reloj hacia afuera y nosotros ahorita no la necesitamos. Y el otro, el cuarto y último parámetro es la división entre 8. De esos 4, 3 son los que entran en juego para la configuración del reloj externo. La fuente reloj 1, el tiempo de arranque 2 y la división entre 8, 3. Aquí entran consideraciones que, aunque no son difíciles de entender, sí son fuentes de confusión precisamente, pues porque, como recordarán,
Los valores de los 4 bits de abajo van desde 4 ceros hasta 4 unos y tienen, por lo tanto, muchos valores posibles. Y esos valores posibles van a estar en función de si es un cristal de baja frecuencia, un cristal de alto poder, si vamos a usar el oscilador interno, ya sea el de 8 MHz o el de 128, si vamos a usar una señal de reloj externa, y ahí es donde entran fuentes de confusión. Para ello, existe una página de apoyo para determinar la configuración de estos bits que se llama AVR Fuse Calculator, o sea, el calculador de fusibles AVR, que si ustedes teclean en el navegador Fuse Calculator, les da, buscan este que dice AVR Fuse Calculator, le dan clic y los lleva a esta página que es el calculador de fusibles, precisamente para poder determinar cómo configuramos el fusible bajo, principalmente cuando vamos a usar un cristal externo, que es donde entran las jiribillas, las fuentes de confusión. No son difíciles de entender, pero como son muchos valores, de repente confunde, y si no se quieren memorizar los valores, pues esta es una buena ayuda para determinar la configuración. Aquí en esta página ustedes les dicen en la mitad, un poquito abajo, seleccionan el microcontrolador, en nuestro caso Atmega 328, y entonces ya nos lleva precisamente a un simulador para configurar los diferentes bits de todos los fusibles, el bajo, el alto y el extendido. Como comento, pues nosotros nos estamos concentrando en el fusible bajo. Y aquí viene el valor de fábrica. Como se fijan, yo aquí no le he movido nada y viene especificado que está configurado para utilizar el oscilador interno de 8 MHz con un start time el mayor posible, que es el de 65 milisegundos, es decir, 0010 SUT10. Viene activado el divisor entre 8 y viene activado el bit para programación SPI. Así es como viene de fábrica. Ahorita le empezamos a mover para ver qué bits movemos para la utilización de un cristal externo. Si avanzamos hacia abajo en esta página, nos encontramos con una configuración manual. Aquí podemos nosotros manualmente simular los diferentes valores de los 3 fusibles: el bajo, el alto y el extendido. Aquí están los diferentes bits desde el 0 al 7 del fusible bajo, el fusible alto y el fusible extendido. Nosotros nos estamos concentrando en el bajo porque solamente estamos modificando la frecuencia. Y si seguimos avanzando en esta página, encontramos los valores que corresponden a las selecciones de arriba, las selecciones que hayamos hecho aquí arriba, y como no hemos movido nada, aparecen los valores de fábrica: el fusible bajo en 0x62, el fusible alto en 0xd9 y el fusible extendido en 0xFF, que si se fijan son los mismos que aparecen en nuestro AVR-Dudes de forma general, porque son los de fábrica, que mientras no los movamos así se van a quedar: el bajo en 6.2 como está acá, alto en D9 y el extendido en FF. Ahora sí, veamos qué bits tenemos que mover para utilizar, en mi caso, un cristal externo de 4 MHz. Para ello, me vengo aquí arriba, donde al darle clic a esta lista combinada me da muchísimas opciones que básicamente se reducen a lo siguiente: a decirle si voy a usar una señal de reloj externa, si voy a usar el oscilador interno de 8 MHz, si voy a usar el oscilador interno de 128, si voy a usar un cristal, y si es un cristal, si voy a utilizar uno entre 0 y 3 MHz, o si voy a usar uno menor a 8 MHz, o si voy a usar a uno mayor a 8 MHz, si es full swing, etcétera, etcétera, etcétera. Y además nos dice los 3 valores posibles de start type, de tiempo de arranque: 0 milisegundos, 4.1, 65 milisegundos. Todas las opciones diferentes de oscilador tienen las 3 diferentes opciones de arranque, que es 0, 4.1 y 65 milisegundos. En esta pantalla vemos que está seleccionado en azul el valor por default. Yo voy a buscar lo que corresponda al cristal que voy a utilizar y me voy recorriendo hacia abajo y me encuentro con esta opción que está señalada en azul, que voy a usar un cristal externo de una frecuencia entre 3 y 8 MHz. Aquí entra el mío, que es de 4 MHz, y voy a poner el start time máximo de 65 milisegundos. Yo siempre recomiendo usar el startup máximo, ahí no tenemos pierde. Y lo selecciono. Bueno, aquí antes de darle clic, me está poniendo aquí los valores de los bits, cómo quedarían. Que si yo tomo nota, me voy a la AVR-Dudes y pongo esos bits en esos números, pero aquí, bueno, yo lo selecciono y aparte deseleccioné, es decir, desactivé el divisor entre 8, y si bajo en la pantalla me da ya el valor
que debo poner en el bit bajo, en el bit alto y el bit extendido para utilizar un cristal externo de 4 MHz. Yo me estoy centrando en el bit bajo, como vemos, entonces yo tengo que poner un FD en el fusible bajo para poder usar un cristal externo. Es decir, si me vengo a la VRDUDES y manualmente le pongo FD aquí, yo estaré configurando para usar un cristal externo de 4 MHz. La otra forma, voy a regresar aquí a 6.12 como está, es venirme al bit selector y recordar cuáles eran los valores de CKCL y de SUT para poner los bits de esa manera. El CKCL queda en 1101 y SUT queda en 11. Entonces yo aquí voy a poner SUT en 11 y CKCL en 1101. 1101. Y deshabilito el divisor entre 8 y me da exactamente el mismo valor. Si aquí le digo OK y le digo Write, prendo mi camarita y le voy a dar Write y veamos lo que pasa. Ups, dejó de funcionar. ¿Por qué? Exactamente porque no he conectado mi cristal externo. Aquí está mi cristal externo, ¿lo ven? Como no lo he conectado y ya deshabilité el uso del reloj interno y habilité el uso de un cristal externo, pues me falta conectar el cristal, ¿verdad? Pues vamos conectándolo. Aquí tomo mi cristalito. Aquí está, 4 MHz. Y lo conecto en las patitas 9 y 10. Y ahí lo tenemos. Se fijan, está oscilando a 4 MHz, que es el valor de oscilación de mi cristal. Si antes estaba a 1 MHz, está parpadeando 4 veces más rápido. Pues muy bien, ya está nuestro segundo reto superado, es decir, estamos utilizando un cristal externo para trabajar una frecuencia diferente. Primero cambiamos la frecuencia de 8 MHz, lo cual parpadeaba 8 veces más rápido que al principio. Ahora utilizamos un cristal externo de 4 MHz y está parpadeando 4 veces más que al principio. Nuestro siguiente reto es activar el divisor de frecuencia entre 8. Estamos trabajando con un cristal de 4 MHz. Le activamos el divisor entre 8, nos da medio megahertz, es decir, 500,000 Hz. En lugar de parpadear una vez por segundo, va a parpadear una vez cada 2 segundos porque la frecuencia disminuye. Repito, estamos trabajando ahorita con un cristal externo de 4 MHz. Le vamos a activar el divisor entre 8 y nos va a generar una frecuencia de trabajo de 500 kHz, es decir, medio mega. Veamos. Para ello, vengo aquí a mi VRDUDES, me vengo a la selección de Bit Selector y solamente activo el divisor entre 8. Está en 1, recuerden lógica inversa, si está en 1 está desactivado. Para activarlo lo pongo en 0, le doy OK y le doy Write. ¿Qué va a provocar? Pues que esa frecuencia de 4 MHz dividida entre 8 me va a dar medio mega y va a parpadear una vez cada 2 segundos. Veamos. Ahí lo tenemos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces ya tenemos nuestro tercer desafío logrado. De igual manera yo puedo modificar los valores aquí manualmente, lo cual no recomendamos. Yo siempre recomiendo usar el Bit Selector. Si le doy F, me va a deshabilitar la división entre 8, me va a regresar la frecuencia a 4 MHz. Veamos. Ahí lo tenemos. Y si le cambio a 7, me activa el divisor entre 8 y me genera 500 kHz, es decir, medio megahertz. Aquí lo tenemos. Y bueno, yo aquí hice una tablita de los diferentes valores para el fusible bajo para las diferentes frecuencias. Insisto, yo recomiendo usar el Bit Selector, pero ahorita voy a hacer los cambios manuales para regresar a trabajar a 1 MHz, para regresar a trabajar a 8 MHz, para activar el cristal externo 4 MHz con el divisor entre 8 desactivado, es decir, lo que me genera 4 MHz, y para activarle el divisor entre 8 y que me genera medio mega. Entonces voy a hacerlo, aquí le pongo 6.2 y eso me regresa a la configuración de 1 MHz. Veamos, ahí lo tenemos. Le pongo ahora E2, que es este segundo valor, para deshabilitarme el divisor entre 8 y me genera una frecuencia mucho más rápida. Ahora le pongo FD para activar el cristal. Aquí está 4 MHz. Luego el cristal dividido entre 8. Aquí está.
y finalmente lo voy a regresar a 6.2, que es el valor de fábrica, que es nuestro último reto. Aquí voy a provocar un error intencionalmente porque es otra fuente de sustos. Voy a quitar el cristal. Obviamente deja de trabajar el microcontrolador porque ya no tiene fuente de reloj. Y un error muy común es decir, bueno, como no voy a usar cristal, pues bueno, déjenle regreso el valor original a 6.2, que es el de 1 MHz, y sucede lo siguiente: sin el cristal puesto, ustedes, después de haber estado trabajando con cristal externo, ustedes quieren regresar a trabajar con el reloj interno, le quitan el cristal y luego quieren programarlo y ups, no pasa nada. ¿Por qué? Porque le quité el cristal. Es decir, para regresar a no usar el cristal después de estar utilizándolo, necesitamos que tenga el cristal puesto, porque precisamente como no hay reloj, no hay manera de que se programe el microcontrolador. Entonces, veamos. Le voy a regresar el cristal. Regreso a ponerle write. Y ahora sí, ahí está ya trabajando al 1 MHz. Ya le puedo quitar el cristal y se queda trabajando como originalmente lo teníamos. Esta es la manera de cambiar la frecuencia de reloj, tanto del reloj interno como de un cristal externo. Pero esto no acaba aquí, ingenieros. Ahora la siguiente cuestión es: yo tengo mi Microchip Studio, mi Atmel Studio, y la siguiente pregunta lógica es la siguiente: ¿y puedo hacer eso desde mi Microchip Studio antes Atmel Studio? La respuesta es sí.